Buenas noches a todos, es una bendición estar juntos hoy nuevamente a través de este medio de comunicación y qué bendición estar comunicándonos, dando el mensaje de esta semana. Gracias, les queremos siempre recordar que es importante concentrar a la familia porque necesitamos realmente que la palabra se vaya afirmando, arraigando, cimentando en la mente y en el corazón de todos aquellos que conforman nuestro hogar, nuestra familia. De esa forma ellos tendrán herramientas con las cuales defenderse ante todos los embates, ¿verdad?, que se están viviendo el día de hoy, ¿verdad? Así que bienvenidos una vez más y muchas gracias por acompañarnos, y estamos ahora ya entrando al tema de hoy. Comenzaremos por poner todo en las manos del Señor. Quiero que cierre sus ojos y que oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, nos ponemos en tus manos, siempre con gratitud en nuestro corazón, porque de muchas formas y maneras, Padre, te has manifestado a la vida nuestra. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de una vez más, Señor, estar alimentándonos a través de la bendita palabra que nos has dejado tú, Señor, que nos has dado, y a través de ella, Señor, estamos fortaleciéndonos en la fe. Muchas gracias. A ti sea el honor y la gloria, y oramos por todos nuestros hermanos que también hoy están juntamente con nosotros recibiendo este mensaje. Muchas gracias. A ti sea la honra, la gloria por siempre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí, y pues siempre un saludo a todos aquellos, ¿verdad?, en los diferentes lugares que nos escuchan. Mateo capítulo 4, comenzaremos ahí, ¿verdad? Y hoy veremos cómo el Señor es el todo en la palabra, en su palabra. Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje de Mateo 4 narra el momento en que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Ahora, cuando Jesús es bautizado en el Jordán, también el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo de Dios en forma corporal como paloma, dando testimonio de que Él era aquel Mesías que había de venir. Lucas capítulo 6, verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman, ¿verdad? También se oyó la voz del Padre diciendo, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así también Juan dio testimonio de él diciendo, ¿verdad? Juan estaba bautizando en el río Jordán y de repente ve venir a Jesús, y él dice, ¿verdad? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual Jesús, lleno del Espíritu Santo, se levantó de las aguas, y lo primero que sucedió como parte inaugural de su ministerio fue el ser llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Sabemos que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero sí permite que nuestro adversario nos tiente, pues a través de las pruebas Él cumple un propósito en nosotros. Lo hizo como Job, ¿verdad? De manera que el diablo pudo hacer ciertas obras de maldad y destrucción en la vida de Job y en su casa. Naturalmente Dios siempre pone un límite al diablo. Job capítulo 1, el versículo número 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo hizo también con Pedro cuando el diablo se lo pidió para zarandearlo, y él oraba para que su fe no faltase. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor, ¿verdad? Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De igual forma, Dios permitió que Pablo, ¿verdad?, tuviese un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que el apóstol no se enalteciera demasiado. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo número 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
Realmente debemos de entender que hay una guerra espiritual, ¿verdad? En el ambiente. Hay una guerra espiritual, ¿verdad? Hay un enemigo de Dios y enemigo nuestro, ¿verdad? Aunque uno dice que es enemigo, pero realmente Dios no tiene enemigos, ¿verdad? Dios no puede ser vencido por nadie. O sea, realmente es una locura, ¿verdad? El pecado, la rebeldía, la rebelión, todo ello es algo increíble, ¿verdad? Que pueda alguien determinar vivir en ello. A pesar de que él rogaba que le fuera quitado ese aguijón, Pablo estaba orando para que le quitaran ese aguijón en su carne, el Señor le respondió en 2 Corintios capítulo 12, versículo número 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Dios permite que el diablo invada nuestra vida, no lo hace para que el enemigo nos venza, claro que no, sino por razones del propósito de su soberanía. Generalmente Dios lo consiente porque Él sabe que va a ganar la victoria, pues no puede ser vencido de lo malo, sino que Dios siempre sale glorificado. Eso es extraordinario y maravilloso realmente, ¿verdad? En lo personal soy el producto, ¿verdad?, de una victoria en el Señor, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo en el cual nos convertimos al Señor, mi esposa y yo, ¿verdad?, nos convertimos, claro que el Señor peleó la batalla ese día. Fue tan impresionante, tan impactante para mí, que han pasado realmente desde el año 84, 22 de agosto de 1984 a las 8:30 de la noche. Es la fecha en la cual nací en Cristo y realmente, ¿verdad?, no he dejado de asombrarme de todas las cosas maravillosas que Él hizo ese día, pero también aparte de todo lo que ha hecho al transcurso de los años, ¿verdad? Él no ha cambiado, Él es el mismo, pero me enseñó realmente que hay una batalla que se libra día con día, que el enemigo está interesado en hacerte caer, detener tu caminar, que ya no hables del Señor, cerrar tu boca, ¿verdad? Pero cuando tú has tenido una experiencia real con Jesucristo, nadie puede detenerte, absolutamente nadie, ¿verdad? Estamos caminando en el Señor y permaneceremos en Él todos los días de nuestra vida, porque Él nos compró con precio. El precio fue su sangre derramada en la cruz, y esa sangre da testimonio de la redención de nuestras almas. Así que ese día, ¿verdad?, fuimos liberados, mi esposa y yo, ¿verdad? Y esa liberación fue extraordinaria. De esa manera entonces entramos al reino de los cielos, ¿verdad? Y Dios, claro, hizo su obra en nuestras almas, nuestras vidas. Y a partir de ahí, ¿verdad?, 22 de agosto de 1984 a las 8:30 de la noche comenzó nuestra relación con el Señor. Esa noche no dormí en toda esa noche. Comencé a leer la Biblia el 22 de agosto de 1984 y la terminé el 23 de febrero de 1985. Así que hemos caminado leyendo una y otra vez la Escritura por años, y hemos permanecido, ¿verdad?, en la palabra, de tal forma que vamos alimentándonos y vamos llenándonos cada día más. No terminamos de conocer a Dios. Cuando Dios permite que el diablo invada nuestra vida, no lo hace para que el enemigo nos venza, sino por razones del propósito de su soberanía. Generalmente Dios lo consiente porque Él sabe que va a ganar la victoria, pues no puede ser vencido de lo malo, sino que Dios siempre sale glorificado. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor no te expone a menos que quiera mostrar tu debilidad o mostrarnos a nosotros nuestras debilidades, para que sepamos que no somos tan fuertes como hemos creído, sino que necesitamos de Él. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, es mejor que nos gloriemos en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Eso dice una parte de este versículo 19. El apóstol Pedro aprendió esta lección de vida de forma dura cuando dijo de manera jactanciosa, ¿verdad? Mateo capítulo número 26, versículo 33 y 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro hablaba con presunción, ¿verdad? Él negaba incluso lo que antes se había escrito cuando le dijo Jesús, Mateo 26, 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero Pedro se ufanaba y hacía alarde de una fortaleza con la cual realmente él no contaba. Por eso el Señor le dijo en Mateo 26, verso 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no tuvo que esperar largo tiempo para saberlo, ¿verdad? Para ver el resultado o la verdad, sino que esa misma noche, con gran dolor y llorando amargamente, el canto del gallo le declaró cuán débil realmente él era. Mateo 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estas cosas suceden, ¿verdad? Que en ocasiones pensamos que hay firmeza, pero hay circunstancias en las cuales nos damos cuenta de las debilidades que tenemos. Y claro, Dios nos las hace notorias. ¿Con qué propósito? El propósito es que tanto tú como yo podamos afirmar bien nuestra vida, nuestro corazón, porque habrá circunstancias que realmente, ¿verdad?, sean tan confrontativas que quizás, ¿verdad?, el hombre puede acobardarse ante esa situación. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y tenemos nosotros que estar, ¿verdad?, repitiendo ante el espejo, ¿verdad?, considerando que algunas situaciones por las cuales pasemos en compartir el evangelio, ¿verdad?, realmente probarán nuestro corazón, probarán las circunstancias nuestra fe. Sucedió también con Job, aunque Dios tenía propósitos diferentes en este caso, como el de dejar enseñanzas muy valiosas para la iglesia en cuanto a consolación y misterios escondidos, de forma tal que no solamente enmudecieron a Job, ¿verdad?, y a sus amigos, sino a todo aquel que leyera estos principios o fundamentos, ¿verdad?, de fe. La lectura del libro de Job nos enseña a callar, especialmente aquellos que, ¿verdad?, que en algún momento hablamos con tanta ligereza para dar opiniones y que todo se lo atribuyen al diablo y que ellos dicen, ¿verdad?, esos están así porque son pecadores. Este está enfermo porque algo de haber hecho y ahora, pues claro, lo está pagando. Uno podría hablar con ligereza. Realmente las circunstancias o los conflictos espirituales realmente, ¿verdad?, son tan diversos y en los momentos, ¿verdad?, tan escogidos, podríamos decirlo así, en los cuales se presentan cosas graves espiritualmente también, ¿verdad? Hemos estado en algún momento determinado también orando por liberación por personas que orando se endemoniaron. Y uno podría decir, ¿cómo una persona que está orando se puede endemoniar? Porque hay conceptos erróneos y equivocados de la oración y confunden, ¿verdad?, la meditación trascendental o la concentración mental, ¿verdad?, como algo que me va a llevar al contacto con Dios. No, no lo haga.
Usted no puede, ¿verdad? Como decía aquella revista, ¿no? Que del hombre oriental que salía, ¿verdad? Calimán y todo ello, que decía, ¿verdad? Que su mente la ponía en blanco para tener comunicación espiritual. Bueno, no puede usted hacer eso. Usted es cristiano. Y ese tipo de filosofías lo único que hacen es abrir las puertas del alma para tener problemas espirituales bastante serios, ¿verdad? Y hemos, claro, estado involucrados también en algún momento determinado en la oración por personas, ¿verdad?, que han quedado poseídas a través de la oración y ellos comienzan a orar y de repente cruzan líneas sin darse cuenta de que esos conceptos son erróneos y equivocados, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos destruye? Una mentira que yo contemple como una verdad. Y esto entonces, ¿qué es lo que me libra? El conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted y yo permanecemos en ella no tendremos ningún problema. Pero tenemos que interpretarla, ¿verdad? No a conveniencia, sino en toda la honestidad y transparencia, buscando honrar a Dios. Porque la Escritura aún dice, ¿verdad? Por más torpe que un hombre sea, no se perdonará, siempre y cuando su relación con Dios sea honesta, sea transparente, sea íntegra, ¿verdad? Siempre estamos opinando y atrayendo todo a los demonios. Está la gente atribuyendo todo al diablo o alguna otra cosa. Somos muy analistas, parecemos sabios, pero en realidad pasamos por necios. Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Es mejor callar como hizo Job, que estuvo hablando hasta que el Señor le respondió desde un torbellino y le dijo, Job 38:2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y así sucesivamente Dios empezó a cuestionar a Job, de manera que éste cerró su boca y solo la abrió al final para decir en Job 42, versículo 3 al versículo 5, ¿quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había tenido una relación con Dios, era un hombre entregado, ¿verdad? Pero había conceptos que eran erróneos, conceptos que no eran correctos, ¿verdad? Y claro, que como él lo menciona en este pasaje, yo hablaba lo que no entendía. Al final termina, ¿verdad?, Job recibiendo la doble bendición que Dios le da, ¿verdad? Dios nos ha enseñado a callar cuando Él calla, pues las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que usted reciba la Escritura y usted la pueda compartir con los suyos, y la bendición que usted reciba también sea transferida a ellos y a sus familias, ¿verdad? Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este es un lindo principio, ¿verdad?, para no resbalar. Debemos de asimilar, ¿verdad? Debemos de asimilar, de vivir, de gozar y andar en los misterios revelados. Pero no vayamos donde Dios no nos ha llamado, porque podemos tropezar y esa no es la voluntad del Padre. La palabra dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo dice claro, ¿verdad? No solo una vez, sino 3 veces. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Marcos capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Lucas 4, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Por qué? Porque Jesús era el segundo Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán
espíritu vivificante. Dios le dio el señorío a Adán después de haberlo hecho a su imagen y a su semejanza, y nuestros padres le obedecieron hasta que le creyeron más a la serpiente que a Dios. Por lo que, desoyendo la palabra, pecaron y de esta forma cayeron. La Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguna cosa, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Cómo obedeceré algo que no conozco? ¿Cómo podré permanecer en algo en lo cual no creo? Así que es necesario, no es opcional. La lectura y la meditación en la Escritura es la vida de todo creyente. Es ahí donde se fundamenta, ¿verdad?, la sabiduría que recibimos del Señor. El hombre se hizo esclavo del diablo al ceder a su insinuación. Por tanto, Jesús vino a sustituir a Adán y su primera misión en esta encomienda era vencer al diablo donde éste venció al hombre. Algo importante en esto es que debemos preguntarnos si lo que hacemos está en el propósito de Dios, o sea, saber a dónde vamos y por qué. Nuestras vidas ya no son nuestras vidas ahora son de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo nos dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no somos dueños de nuestras vidas, ¿verdad? Estas fueron compradas y redimidas para Dios, y Él quiere conducirlas por el camino o sendero de su propósito. Tenemos que caminar en Él, con Él y para Él. Por tanto, todo lo que hagamos debemos de hacerlo en la voluntad de Dios. Hay cosas que son nuestras, pertenecen a esta realidad de mundo donde nosotros vivimos en el ámbito material, como los deberes y las responsabilidades que tenemos. Pero también hay misiones, instrucciones y actividades que pertenecen a Dios. Tenemos que distinguir cuándo nosotros vamos o cuándo Dios nos envía, aunque en todas las cosas debemos de agradar a Dios. Es importante tener mucho cuidado cuando hacemos algo para Él. Jesús podía distinguir entre estas dos cosas. Por eso estuvo expuesto a la voluntad del Padre, reconociendo no únicamente su propósito en su vida, sino la necesidad de que los hombres se sometieran de una forma absoluta a Dios. Es bueno que entendamos estas cosas, pues en ocasiones repetimos las palabras, pero no entendemos el mensaje, ya que conocemos solo en parte. Mas el Señor quiere que le conozcamos en forma total y absoluta, de manera que le entendamos y le creamos a Él. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Cristo fue quien nos conquistó para Dios. ¿Cómo lo hizo Él? Bueno, pues podemos ilustrar imaginando lo que es un reino. Un territorio, realmente es un reino, es un territorio grande. Un imperio conformado por muchas naciones, bajo el dominio o bajo el gobierno y dominio de un rey. Podemos decir que ese reinado permanece en paz hasta un día en el cual se levantó un adversario, un viejo enemigo, un traidor a la corona, e invadió una de las provincias del imperio, logrando apoderarse de ella, usando cualquier tipo de arma, por ejemplo, la sutileza, o la política, o la fuerza.
El emperador, informado de esta situación, traza un plan para recuperar su dominio, para lo cual da cartas y da toda autoridad al más alto general de su armada para que restablezca su autoridad en aquella provincia apartada que ya muchos daban por perdida. Pues nada ni nadie pudo restablecer totalmente su monarquía. En esta analogía, la provincia usurpada es el planeta Tierra que pertenecía al reino de Dios. El renegado enemigo, el diablo, invadió este territorio y lo poseyó de manera muy sutil, usando el arma que él tiene, que es el arma del pecado. Con mucha astucia, Satanás logró que Adán actuara independientemente de la palabra de Dios. El monarca, ¿verdad?, se ha dado cuenta, y el diablo se ha apoderado así de su voluntad y por esto de la de todo ser humano. El que tenía la autoridad, la cabeza de la humanidad, a través de quien Dios reinaba, era Adán. Perdió su autoridad, perdió su dominio por obedecer al diablo y desobedecer a Dios. El adversario se apoderó de Adán y de su linaje. Así el pecado pasó a todos los hombres y a su vez toda la creación fue sujeta a maldición. Romanos 8, versículo 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No obstante, este rey trató a través de edictos, o sea, de la ley, de levantar y designar a algunos valientes para que lograran independizarse de esa tiranía por ellos mismos. Pero ninguno de esos movimientos logró restaurar de manera definitiva el reino de Dios en ese lugar. Por eso Dios, que es rico en misericordia, decidió intervenir directamente y dijo: yo voy a rescatar ese planeta para que vuelva a ser parte del reino de los cielos. Mas para que esto se haga de una manera definitiva, voy a enviar al guerrero más admirable de mi armada personal, al príncipe de mi ejército, a mi hijo. Josué capítulo 5 versículo 14 dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así vino Jesús como un conquistador, como emisario del Padre, con el propósito de restituir, de restaurar este planeta y devolverlo al reino de Dios. Ahora entendemos por qué Jesús decía, desde que comenzó su ministerio y su predicación, él comenzó a decir, Mateo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a entrar a la casa del enemigo para atarle y quitarle sus armas, colocando ahí la bandera del reino de Dios. Mateo capítulo 12, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Por eso se dice que Juan el Bautista preparó el camino, pues predicaba diciendo en Mateo capítulo 3, versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A eso vino Jesús. Por eso vemos ese énfasis
que él pone en su predicación. Mateo capítulo 12, versículo número 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas capítulo 17, versículo 21. El reino de Dios está entre vosotros. Lucas capítulo 12, verso 31. Buscad el reino de Dios, ¿verdad? Y cuando Juan fue encarcelado, Jesús empezó a predicar y a decir en Marcos capítulo 1, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de que se manifestara el Salvador, el Conquistador, se manifestara el guerrero celestial. El asunto era que esta guerra no era cuerpo a cuerpo, no era con armas humanas como creyeron los judíos de aquel tiempo. Juan capítulo 6, versículo número 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sino era una guerra espiritual entre la potestad de las tinieblas y el reino de la luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios quería restaurarnos de una manera más excelente. Hebreos capítulo 11, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El diablo había vencido a Adán, haciéndolo apartarse de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser expuesto ante el tentador y que éste vea que el segundo Adán no se iba a apartar de la palabra de Jehová, sino iba a vencerlo, quitándole las armas y luego los despojos, los cuales somos nosotros. Jesucristo entendió la importancia de su misión en el desierto. Jesús se había dado cuenta que él no había ido al desierto por su propia cuenta, sino impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Marcos capítulo 1, verso 12. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Con esto la Biblia nos enseña que debemos de ser más cuidadosos en nuestra obediencia y discernir cuándo somos enviados por Dios y cuándo nosotros estamos yendo por nuestra propia cuenta o cuándo estamos siendo invitados por otros. Hay asuntos personales que debemos de enfrentar y debemos buscar en esto, ¿verdad? Someternos al Espíritu Santo. Pero si es Dios que nos envía, entonces no tenemos derecho ni tampoco tenemos prerrogativa para cambiar el plan de Dios. Si Dios nos envía, habremos de ir. Es necesario que estemos bien concentrados para recibir la próxima instrucción divina. Pero porque seguro el enemigo vendrá a tentarnos, pues ese es su trabajo. Por eso el diablo, que es nuestro adversario, no se le puede decir no tientes, tampoco se le puede decir no ataques, no mates, no destruyas, porque realmente esa es su ocupación y en eso consiste su reino. Satanás siempre tratará de desviarnos, tratará de apartarnos de la palabra para acusarnos delante de Dios. Pero en el hombre nuevo tenemos al Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo. Ya en el desierto, en la presencia del Padre, Jesús oró y ayunó por 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Preparándose en el Espíritu, disponiendo su ser para hacer la voluntad del Padre, posiblemente recibió la instrucción de ayunar por 40 días en el desierto, en soledad, porque él era un representante de Adán en el propósito, aunque al mismo tiempo representaba a la nación de Israel, el pueblo a quien Dios le había hecho una promesa. Génesis 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora veamos algunas similitudes que realmente podemos encontrar de Jesús como el Hijo del Hombre, representante del pueblo de Dios, contrastado con Adán y el pueblo de Israel, para así constatar cómo él pudo vencer en cada tentación. La Biblia dice que al término de los 40 días y 40 noches en que Jesús ayunó, tuvo hambre. Mateo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lucas 4:2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Naturalmente, después de 40 días sin comer, este hombre, tipo Adán, comenzó a experimentar una necesidad fisiológica. En un lugar donde no había ningún alimento, Israel también duró 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Encontramos aquí pues la primera enseñanza. Cuando Israel salió de Egipto había salido con una encomienda, la misma que como un estribillo repite Moisés a Faraón en casi cada una de las plagas. En cada ocasión que Dios endurecía a Faraón para liberar a Israel, Moisés le repetía a el mensaje que Dios le dio en el desierto. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Siempre Dios usa el desierto como centro de capacitación en tiempos difíciles, ¿verdad? En el tiempo de Oseas se dirigió a las 10 tribus al norte, llamadas el reino de Israel, Efraín, como a una esposa infiel, y les dijo, Oseas 2:14, pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Jehová siempre usa el desierto para hablarnos, y como una escuela donde aprendemos de él y le servimos. Podemos decir también que Jesús en el desierto, a pesar del tentador, estaba sirviendo a Dios. Él estaba en una misión del Santísimo, sirviendo a Dios en el desierto, al igual que Israel. ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando Israel cruzó el Mar Rojo y la similitud de esta situación con la del Hijo del Hombre o el Señor Jesucristo? Realmente el Señor vivió esas tentaciones, esas presiones en el desierto, porque ahí, en ese lugar, es cuando Dios nos enseña cosas más profundas, ¿verdad? Y cuando salimos del desierto, vamos recargados sobre su pecho, porque solamente una cosa nos damos cuenta, que Él nos ha dado la victoria sobre el enemigo. No estamos solos, Él nos toma de la mano y nos lleva. Él permite estas cosas con la finalidad de que nosotros lo conozcamos más cada día. Y en medio de estas circunstancias, Él nos llena de su poder y nos permite, ¿verdad?, caminar con certeza de nuestra fe. De esa forma, entonces salimos bendecidos, recargados, como lo dice Cantares, ¿verdad? Nos recostamos en su pecho y caminamos en sus brazos. Así que somos llevados en sus brazos. De esa forma, nosotros vamos cada día glorificando y exaltando al que vive por siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Lo vamos a dejar aquí hoy. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido caminar a través de su palabra. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias, Rey. Te bendecimos, Rey. Queremos decirte gracias, pero también, Señor, rogarte por nuestras familias, nuestros hogares. Te quiero pedir por los padres que están viviendo situaciones extremas con sus hijos, con sus esposas. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú seas el escudo y la fortaleza de todos y cada uno de nuestros hermanos. Líbralos del mal, pelea sus batallas y no permitas, Padre, que se sientan, Señor, sin fuerzas, sino que salgan de cada prueba, Señor, bendecidos y fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.